Mi esposa se convirtió en doctora y lo celebró, solicitando el divorcio. El mismo día, desde el momento en que Juan conoció a Laura, supo que su vida cambiaría para siempre. No era solo una cuestión de amor. Había algo en sus ojos que lo hizo querer protegerla, impulsarla y asegurar que alcanzara sus sueños. Lo que Juan no sabía era que su dedicación silenciosa lo llevaría a un camino lleno de sacrificios invisibles, noches sin dormir y decisiones difíciles, todo por verla triunfar. En los primeros segundos de su matrimonio, Juan ya había decidido que él sería el soporte que ella necesitaba para brillar en la vida, aunque eso significara posponer sus propias ambiciones. Juan trabajaba como mecánico, y su salario era modesto, pero su determinación era enorme. Cada dólar que ganaba lo destinaba a cubrir los gastos de Laura, matrículas, libros, transporte y hasta sus pequeños gustos. Mientras sus compañeros de trabajo gastaban en ocio y diversión, Juan pasaba largas horas en el taller, reparando autos y acumulando cada centavo posible para asegurar que Laura tuviera todo lo necesario para sus estudios. A veces se sentía agotado, pero la sonrisa de ella al recibir un buen resultado académico le daba fuerzas para seguir adelante, convencido de que su sacrificio valdría la pena. Laura, por su parte, se sentía segura de tener a alguien que siempre estaría detrás de ella, apoyándola sin reservas. No cuestionaba el esfuerzo de Juan, simplemente lo asumía como un hecho. A medida que pasaban los años, su confianza y sus logros crecían, y Juan se convirtió en el héroe silencioso de su vida, aquel que nunca buscó reconocimiento, sino que simplemente quería verla triunfar. Sus amigos y familiares notaban su dedicación, pero él jamás buscó aplausos. Su recompensa estaba en cada logro de Laura, en cada examen aprobado y en cada paso que ella daba hacia su futuro. Hubo días en los que la fatiga y el desánimo golpeaban a Juan con fuerza. Después de trabajar 12 horas en el taller, regresar a casa para preparar cenas, lavar ropa y asegurarse de que Laura tuviera todo listo para sus estudios era agotador. A veces se sentaba solo en la sala, mirando las luces de la ciudad y preguntándose si algún día su sacrificio sería correspondido. Sin embargo, un pensamiento constante lo mantenía firme. Si ella podía alcanzar sus sueños, él estaría feliz, aunque eso significara permanecer en la sombra. Con cada año que pasaba, la relación se fortalecía, pero de manera desigual. Juan invertía todo su tiempo, energía y recursos en Laura, mientras ella, sin darse cuenta, empezaba a depender de él más de lo que debería. La universidad no era fácil, y él entendía que cada sacrificio contaba. Desde cubrir los libros más caros hasta pagar cursos extracurriculares y seminarios, Juan se convirtió en la columna que sostenía no solo a su esposa, sino también la idea de un futuro brillante para ella. A medida que Laura se acercaba a los últimos años de la universidad, Juan empezó a soñar con su propio futuro, aunque fuera en silencio. Tenía ideas, proyectos y aspiraciones que siempre había pospuesto por ayudarla. Pero la prioridad seguía siendo ella. Cada conversación con amigos o familiares giraba en torno a cómo asegurar que Laura se graduara con éxito. Juan sabía que el sacrificio era temporal, que algún día cosecharía los frutos de su esfuerzo, pero no imaginaba que la lección más grande llegaría de una forma inesperada. El día en que Laura defendió su tesis, Juan sintió una mezcla de orgullo y nostalgia. Recordó las incontables noches sin dormir, los fines de semana trabajando en exceso, los momentos en que había renunciado a sus propios sueños por verlos de ella realizados. En el aula, mientras ella respondía con seguridad y dominio cada pregunta del jurado, Juan entendió que había logrado lo imposible. Su esposa estaba a punto de convertirse en una profesional respetada, lista para enfrentar el mundo. Sin embargo, el destino tenía preparado un giro que lo dejaría sin palabras. Después de la ceremonia, la celebración familiar parecía perfecta, llena de abrazos y felicitaciones. Pero cuando regresaron a casa, Laura se sentó frente a Juan con una expresión que él no pudo interpretar de inmediato. Con voz tranquila y distante, le entregó los papeles del divorcio. Juan los tomó en sus manos y sintió que el mundo se detenía. Ella le explicó con frialdad que él ya no estaba a su nivel, que su sacrificio y su esfuerzo eran apreciados, pero que ya no encajaban en la vida que ella planeaba vivir.
En ese instante, el corazón de Juan se quebró, no por la separación, sino por la ingratitud que emanaba de la mujer que él había ayudado a construir. Juan no discutió ni reprochó nada. Su dolor era profundo, pero sabía que reaccionar con rabia no solucionaría nada. Empacó algunas cosas, se despidió en silencio y salió de la casa que había compartido con Laura. Mientras caminaba por las calles de la ciudad, recordaba cada sacrificio, cada noche de insomnio, cada momento en que había puesto sus sueños a un lado. Sin embargo, en medio de la tristeza, una chispa de determinación empezó a encenderse en su interior. Él también merecía brillar, y nadie, ni siquiera Laura, le impediría alcanzar su propio éxito. Esa noche, Juan tomó la decisión que cambiaría su vida para siempre. No se permitiría vivir a la sombra de nadie. Y aunque el dolor era intenso, sabía que su camino hacia la independencia y la riqueza apenas comenzaba. Mientras Laura celebraba su título y su aparente triunfo, Juan empezó a planear cómo se convertiría en alguien que nadie podría ignorar. Alguien cuya historia de esfuerzo y determinación enseñaría a los demás la verdadera lección de la vida. Así, lo que parecía un final doloroso se convirtió en el primer paso hacia un futuro que ningún divorcio ni ingratitud podrían detener. Después del divorcio, Juan sintió que un vacío enorme lo acompañaba, pero en lugar de rendirse, decidió transformarlo en energía para construir su propia vida. Caminaba por la ciudad con determinación, observando a las personas a su alrededor y preguntándose cómo podía crear algo que no dependiera de nadie más. Cada cartel publicitario, cada negocio exitoso que veía, le recordaba que el mundo estaba lleno de oportunidades y que él solo necesitaba encontrar la suya. La sensación de pérdida fue intensa, pero más intensa aún fue la chispa de ambición que empezó a arder en su interior. En las semanas siguientes, Juan comenzó a reorganizar su vida. Vendió algunas cosas que ya no necesitaba y destinó ese dinero a estudiar sobre negocios, inversiones y estrategias que jamás había tenido tiempo de explorar mientras ayudaba a Laura. Su mente estaba enfocada y clara. Sabía que la única manera de asegurarse un futuro sólido era depender de sí mismo. Cada noche, antes de dormir, repasaba ideas y planes que podían parecer imposibles, pero que él estaba decidido a llevar a cabo. La frustración del pasado se convirtió en motivación, y la soledad que sentía se transformó en fuerza silenciosa. Mientras Juan empezaba a construir su nuevo camino, Laura experimentaba un mundo diferente al que había imaginado. La vida profesional era exigente y competitiva. Aunque había alcanzado su título de doctora, cada día enfrentaba nuevas responsabilidades, pacientes difíciles y una presión constante para destacar. Comenzaba a darse cuenta de que su independencia no era tan sencilla como creía. Sus antiguos amigos y colegas admiraban su éxito, pero pocos entendían el vacío que sentía al perder el soporte emocional que Juan siempre le había brindado. Sin darse cuenta, comenzaba a añorar la estabilidad que él representaba. Juan, por su parte, no se enfocaba en el pasado ni en la ausencia de Laura. Cada dólar que ganaba con pequeños proyectos y trabajos adicionales lo acercaba más a su meta: tener su propio negocio, ser dueño de su destino y demostrar que su esfuerzo no había sido en vano. No era venganza, era la búsqueda de su propio éxito, de un lugar donde nadie pudiera subestimarlo ni ignorarlo. La determinación lo mantenía despierto hasta altas horas de la noche, estudiando, planificando y ejecutando cada paso con precisión. Cada pequeño triunfo alimentaba su confianza, y cada obstáculo lo hacía más resiliente. Con el tiempo, Juan empezó a involucrarse en proyectos de mayor envergadura. Contactaba proveedores, buscaba socios estratégicos y aprendía a negociar con clientes importantes. Cada desafío era una prueba que fortalecía su carácter y su visión. En contraste, Laura seguía sumergida en el mundo académico y laboral, creyendo que su título la protegía de cualquier adversidad. No se daba cuenta de que, mientras ella dependía de su prestigio profesional, Juan estaba construyendo un imperio silencioso que algún día la colocaría frente a su propia realidad. La vida continuaba, y los años empezaron a pasar. Juan logró abrir su primer negocio con éxito moderado, pero suficiente para sentir que estaba en el camino correcto. Cada contrato cerrado,
cada cliente satisfecho y cada decisión acertada reforzaban su convicción. Su esfuerzo y su disciplina eran las claves de su libertad financiera. Mientras tanto, Laura disfrutaba de los beneficios de ser doctora, pero el estrés y las responsabilidades crecían. El contraste entre ellos se volvía más evidente, aunque ella aún no lo reconocía. Juan nunca habló mal de Laura ni buscó difamarla. Su enfoque siempre estuvo en su propia evolución. Sabía que la vida tenía formas de equilibrar las injusticias y que su tiempo para brillar llegaría. Cada vez que recordaba la frialdad con la que ella lo había dejado, lo usaba como un recordatorio silencioso de por qué no podía permitirse depender de nadie más. Esa experiencia dolorosa se convirtió en su motor para no repetir errores pasados y para demostrar que el sacrificio siempre tiene recompensa si se combina con visión y determinación. Mientras Juan consolidaba su negocio, Laura comenzaba a notar la diferencia entre ellos. Algunos colegas le comentaban historias sobre hombres que habían superado obstáculos enormes y alcanzado éxito sin depender de nadie. Al principio no pensó en Juan, pero en el fondo una parte de ella empezaba a preguntarse si había subestimado al hombre que había dejado atrás. La ambición de Laura, que antes era la fuerza que la impulsaba hacia adelante, ahora comenzaba a mostrar sus límites frente a la constancia y la resiliencia de Juan. Juan, consciente de su progreso, decidió invertir en nuevos sectores y aprender sobre finanzas e inversiones de manera más profunda. No era solo un negocio, era un plan a largo plazo para convertirse en independiente y millonario. Cada paso que daba estaba cuidadosamente calculado y cada decisión se basaba en años de aprendizaje silencioso. Mientras Laura luchaba por destacar en un mundo rígido y competitivo, Juan avanzaba con libertad, construyendo un camino que algún día la haría reconocer su error. El tiempo seguía su curso. Y Juan comprendió que la vida es un juego de paciencia, estrategia y sacrificio. Lo que había comenzado como dolor y pérdida se había transformado en oportunidad y crecimiento. Mientras miraba al horizonte desde su pequeño pero prometedor negocio, sonrió con la certeza de que su futuro estaba asegurado y que algún día Laura descubriría que aquel hombre que ella había considerado un peso, ahora sería alguien que ella tendría que respetar, quizá incluso trabajar para él. Así, lo que parecía un capítulo cerrado empezaba a abrir la puerta a un destino aún más poderoso y sorprendente. Con los primeros frutos de su negocio, Juan empezó a darse cuenta de que cada sacrificio había valido la pena. Su taller mecánico, que alguna vez fue pequeño y modesto, se transformaba poco a poco en un centro de operaciones más grande, con clientes constantes y contratos que superaban lo que había imaginado en sus peores sueños. Cada paso que daba estaba marcado por la disciplina y la visión que había cultivado durante años mientras apoyaba a Laura, y ahora veía cómo esos mismos esfuerzos comenzaban a rendir frutos tangibles que nadie podría arrebatarle. Mientras Juan crecía, Laura vivía en un mundo que creía seguro, pero cada día más restrictivo. La competencia en el hospital era feroz, y aunque era reconocida por su título y habilidades, la presión la agotaba. Comenzó a darse cuenta de que la independencia que tanto había buscado no era tan sencilla. Las responsabilidades, la burocracia y los límites salariales mostraban un lado de la vida profesional que nunca había anticipado. Por primera vez sintió un vacío que el dinero y los títulos no podían llenar. Juan, ajeno a los reproches silenciosos de Laura, seguía construyendo su imperio. Decidió diversificar sus ingresos. Invirtió en bienes raíces, exploró el comercio y buscó oportunidades que combinaban riesgo y visión estratégica. Cada nueva inversión era un recordatorio de que su futuro no dependería de nadie más y que la independencia que siempre soñó estaba cada vez más cerca. Su determinación se fortalecía con cada obstáculo superado, y la idea de demostrar su valor a quienes lo subestimaron empezaba a tomar forma. Laura, mientras tanto, comenzó a notar la diferencia entre lo que había esperado de la vida y lo que realmente experimentaba. Aunque tenía un título prestigioso, se enfrentaba a límites salariales, horarios estrictos y la constante presión de demostrar su competencia. No era solo un trabajo,
Era un mundo donde la jerarquía y las decisiones ajenas definían su vida diaria. Por primera vez, recordó a Juan y todo lo que él había hecho por ella, y aunque no lo admitía, un sentimiento de arrepentimiento empezó a crecer en su interior. Juan entendió que el éxito no era solo cuestión de dinero, sino de control sobre su propio destino. Cada contrato firmado, cada cliente satisfecho y cada inversión acertada reforzaban su confianza. Empezó a ver la vida como un tablero de ajedrez, donde cada movimiento debía ser calculado y anticipado. Mientras Laura luchaba por adaptarse a las reglas del mundo laboral, Juan se sentía libre, dueño de su tiempo y dueño de su futuro. La sensación de independencia le daba una energía que ninguna traición pasada podía borrar. El contraste entre ellos se volvía cada vez más evidente. Laura, que antes despreciaba la falta de recursos de Juan, ahora comenzaba a comprender que su esposo había poseído una visión que ella nunca valoró. Mientras ella estaba atrapada en la rutina y la burocracia, él se movía con libertad, expandiendo sus horizontes y ganando influencia en cada paso que daba. La diferencia entre el sacrificio y la ambición empezaba a marcar la brecha que los separaría para siempre. Juan también comenzó a formar un equipo que compartía su visión. Contrató personas competentes, delegó tareas y aprendió a confiar en otros mientras él supervisaba la dirección estratégica. Su negocio dejó de ser un taller y se convirtió en una pequeña empresa en crecimiento, con proyectos cada vez más ambiciosos. Cada éxito, cada paso hacia adelante, era una victoria personal, pero también un mensaje silencioso de que su esfuerzo nunca había sido en vano y que algún día todos reconocerían su valor. Laura empezaba a sentirse atrapada en su propia vida. Sus títulos y logros académicos no le daban el control que había imaginado. La jerarquía laboral y las limitaciones salariales la frustraban. Recordaba a Juan y cómo él había hecho todo por ella, y por primera vez comenzó a cuestionar si había cometido un error al dejarlo ir. El orgullo y la ambición que la habían impulsado a separarse de él ahora empezaban a mostrar sus límites. Mientras tanto, Juan empezó a planear un futuro aún más grande. Soñaba con tener su propia empresa, con no depender de nadie y, sobre todo, con demostrar que la constancia y el sacrificio siempre rinden frutos. Cada día, cada inversión y cada decisión eran pasos hacia ese objetivo. Sabía que algún día se encontraría frente a Laura de nuevo, pero ahora no era por amor ni por dolor, sino para mostrarle con hechos que la vida tenía su propio equilibrio y que él había sabido construir su éxito sin depender de nadie. El tiempo pasaba y el futuro empezaba a tomar forma. Juan, que una vez fue un hombre sometido a las circunstancias, ahora estaba construyendo un imperio silencioso, mientras Laura comenzaba a enfrentar la realidad de que la vida no siempre recompensa el título más brillante, sino la visión y la determinación. Lo que parecía un capítulo de dolor y pérdida se transformaba lentamente en el preludio de un giro inesperado. Un momento en que el destino le enseñaría a Laura la lección que Juan nunca olvidaría. Nunca subestimes a quien te ha ayudado a ser quien eres. Con los cimientos de su negocio ya firmes, Juan empezó a expandir su visión. Compró un pequeño local en una zona estratégica y comenzó a diversificar sus servicios. Ya no era solo un taller. Su negocio se estaba transformando en una empresa que ofrecía soluciones integrales, atendiendo clientes de distintos sectores. Cada nuevo contrato le daba la certeza de que la independencia financiera que soñaba estaba al alcance de su mano y que su esfuerzo durante años había construido un camino sólido hacia el éxito. Mientras Juan crecía, Laura seguía atrapada en la rutina de su trabajo como doctora. El hospital era exigente y los ascensos eran limitados. A pesar de su título y reputación, sentía que su vida profesional no avanzaba como esperaba. La competencia era feroz y sus colegas, aunque respetuosos, no ofrecían apoyo real. Laura empezaba a experimentar lo que Juan había sentido durante años, que el mundo no siempre recompensa el talento por sí solo, sino la visión y la persistencia. Juan comenzó a estudiar sobre inversiones, aprendiendo a manejar su dinero de manera inteligente. Cada ahorro, cada decisión financiera y cada riesgo calculado se convertían en un paso más hacia la riqueza.
Su determinación lo hacía invencible frente a cualquier adversidad. La traición emocional que había sufrido con Laura no lo debilitó. Al contrario, le enseñó que depender de sí mismo era la única forma de alcanzar la libertad real. Cada noche, mientras revisaba sus cuentas y planificaba el futuro, sonreía con la certeza de que estaba construyendo algo que nadie podría arrebatarle. Laura, por su parte, comenzaba a sentir que su mundo era más limitado de lo que había imaginado. Su título le había abierto puertas, pero las oportunidades eran finitas y la presión diaria la agobiaba. Recordaba a Juan, y cómo él había trabajado en silencio para apoyarla, y aunque no lo admitía abiertamente, un sentimiento de arrepentimiento empezaba a surgir. La independencia que había buscado con tanto empeño empezaba a mostrar sus límites, y la realidad golpeaba con fuerza. La vida no siempre premia a quien parece más brillante, sino a quien sabe construir su camino. Juan no se detenía. Contrató más personal, abrió nuevas sucursales y buscó alianzas estratégicas. Su nombre comenzó a ser reconocido en círculos de empresarios locales. Cada pequeño éxito alimentaba su ambición y reforzaba la confianza en que algún día alcanzaría la verdadera independencia. Mientras Laura luchaba por destacarse en su entorno profesional, Juan ya empezaba a vivir la libertad que ella creía haber conseguido. La diferencia entre ambos se hacía cada vez más evidente, aunque Laura aún no la reconocía del todo. Con cada inversión y expansión, Juan sentía que su vida empezaba a cambiar radicalmente. Ya no dependía de nadie, y cada logro era la prueba de que su sacrificio durante años no había sido en vano. La sensación de control sobre su destino lo llenaba de orgullo y motivación. Recordaba las noches de insomnio y los sacrificios hechos por Laura. Y aunque en su momento le dolió su ingratitud, ahora esa experiencia se convertía en la fuerza que lo impulsaba a seguir adelante. Sin mirar atrás, Laura, en su mundo profesional, comenzó a notar las limitaciones de su independencia. Los horarios, la presión de los superiores y la competencia constante la hacían sentir atrapada. Su título de doctora ya no era suficiente para garantizar la libertad que soñaba. La comparación inconsciente con el progreso de otros, aunque todavía no conocía el éxito de Juan, la hacía reflexionar sobre las decisiones que había tomado. Por primera vez se daba cuenta de que la vida no siempre premia lo que uno cree merecer. Mientras Juan expandía su negocio, también desarrollaba habilidades que antes no había tenido tiempo de explorar: liderazgo, estrategia empresarial y negociación avanzada. Cada paso lo acercaba a su meta de ser dueño de su propio imperio, de no depender de nadie y de vivir con libertad. Su visión de futuro era clara y definida. Algún día, quienes lo subestimaron comprenderían que su sacrificio y disciplina lo habían llevado a la cima. El contraste entre Juan y Laura se hacía cada vez más marcado. Él construía riqueza, influencia y libertad. Ella enfrentaba límites, presión y frustraciones. Lo que Juan había previsto desde el inicio comenzaba a tomar forma. El hombre que una vez fue dejado atrás por ingratitud, ahora estaba en camino de superar a la mujer que no valoró su sacrificio. La vida, silenciosamente, empezaba a equilibrar la balanza. Finalmente, Juan entendió que el éxito no era solo cuestión de dinero, sino de visión, disciplina y perseverancia. Cada desafío superado fortalecía su carácter, y cada logro lo acercaba a la independencia total. Mientras Laura luchaba en su mundo limitado, Juan estaba construyendo un futuro donde él decidiría quién trabajaba para él y quién quedaba atrás. La semilla de su imperio ya había sido plantada, y pronto florecería de manera que nadie, ni siquiera Laura, podría ignorar. Con el crecimiento de su empresa, Juan comenzó a hacerse notar en su sector. Sus clientes no solo confiaban en su trabajo, sino que recomendaban su negocio a otros. Cada nuevo contrato era un paso más hacia la independencia total y hacia el sueño que había cultivado durante años mientras apoyaba a Laura. Ahora, la constancia y el esfuerzo que antes parecían invisibles empezaban a dar resultados palpables. Juan estaba construyendo un imperio. Paso a paso, con disciplina y visión, Laura. Mientras tanto, empezaba a notar que el mundo profesional no era tan generoso como había imaginado.
Aunque su título de doctora le abría puertas, los salarios eran limitados, los ascensos escasos y las responsabilidades crecientes. La independencia que tanto había valorado ahora parecía frágil y agotadora. La comparación con colegas que lograban sobresalir no solo la preocupaba, sino que comenzaba a generar un sentimiento de frustración silenciosa que ella nunca había esperado experimentar. Juan diversificó su negocio, invirtiendo en nuevos sectores y aprendiendo sobre finanzas, bienes raíces y comercio. Cada inversión era un riesgo calculado, pero su disciplina y visión lo convertían en un jugador estratégico en el mercado. La paciencia que había aprendido durante los años de sacrificio con Laura se convirtió en su ventaja más poderosa. Mientras otros buscaban resultados rápidos, él construía un futuro sólido, inquebrantable. A medida que su empresa crecía, Juan comenzó a formar un equipo de confianza. Contrató a personas competentes, delegó responsabilidades y se convirtió en un líder respetado. Cada decisión que tomaba estaba enfocada en expandir su influencia y garantizar que su independencia económica fuera definitiva. Mientras Laura luchaba por adaptarse a su entorno profesional, Juan vivía la libertad que ella había subestimado, el control absoluto sobre su vida y su futuro. Laura empezó a darse cuenta de que la vida que había imaginado no se parecía a la realidad. Los contratos, las jerarquías y las exigencias del hospital mostraban que su título no le garantizaba el poder ni la libertad que creía tener. Cada día era un recordatorio de que la ambición sin visión y sin estrategia tiene límites. Por primera vez, pensó en Juan y en todo lo que él había hecho por ella, y una sensación de arrepentimiento comenzó a surgir, aunque todavía no estaba lista para admitirlo. Juan, mientras tanto, no buscaba venganza ni reconocimiento inmediato. Su enfoque estaba en consolidar su imperio. Cada éxito reforzaba su confianza y su visión de futuro. Algún día, aquellos que lo subestimaron entenderían que su sacrificio y disciplina lo habían llevado más lejos de lo que nadie podía imaginar. La herida emocional del pasado se transformó en motivación silenciosa para seguir avanzando sin depender de nadie. Con el tiempo, Juan empezó a invertir en bienes raíces estratégicos. Compró propiedades que aumentaban su valor con rapidez y estableció negocios complementarios que generaban ingresos constantes. Cada inversión era una pieza más del rompecabezas que lo acercaba a la verdadera independencia económica. Mientras Laura enfrentaba límites salariales y presiones diarias, Juan avanzaba con libertad, construyendo un mundo donde él era el único que dictaba las reglas. Laura comenzó a sentir el peso de la realidad. Las dificultades laborales, la presión constante y la falta de control sobre su carrera la hacían reflexionar sobre las decisiones que había tomado. Recordaba a Juan, y aunque no lo admitía, empezaba a comprender que había subestimado al hombre que la había apoyado durante años. Su orgullo y ambición, que la habían llevado a dejarlo, ahora comenzaban a mostrar sus consecuencias. Juan, consciente de su progreso, no perdió tiempo. Planeaba expansiones estratégicas, nuevas oportunidades de negocio y alianzas que fortalecerían aún más su posición. Cada paso que daba era meticulosamente calculado, y cada éxito lo acercaba a su meta final, ser un empresario independiente, respetado y millonario. Mientras Laura luchaba por mantener su posición, Juan estaba construyendo un imperio que cambiaría para siempre la dinámica entre ellos. Finalmente, el contraste entre ambos se hacía imposible de ignorar. Juan estaba en camino de alcanzar la cima, consolidando riqueza, poder y libertad. Laura, por su parte, comenzaba a sentir que la vida no siempre recompensa solo el talento o la educación, sino la visión, la disciplina y la perseverancia. La lección que la vida estaba a punto de enseñarles a ambos empezaba a tomar forma. Aquellos que subestiman el sacrificio de otros a menudo descubren demasiado tarde el valor real de lo que dejaron atrás. Con el tiempo, Juan dejó de ser un empresario emergente y comenzó a ser reconocido en su sector. Sus negocios crecían de manera exponencial, y su nombre empezaba a sonar en círculos de empresarios y clientes importantes. Cada contrato firmado y cada inversión exitosa reforzaba su confianza y le recordaba que su sacrificio y paciencia durante los años de lucha silenciosa habían valido la pena.
La visión que había mantenido mientras apoyaba a Laura ahora se materializaba frente a sus ojos, y el éxito era innegable. Laura, mientras tanto, empezaba a sentir el peso de la vida profesional sin un verdadero control sobre ella. Aunque había alcanzado un alto estatus como doctora, cada día traía consigo más presión, más responsabilidades y menos satisfacción personal. La rutina agotadora, la competencia constante y los límites salariales la hacían sentir atrapada. Empezaba a recordar con cierta nostalgia a Juan y todo lo que él había hecho por ella, aunque el orgullo le impedía reconocerlo abiertamente. Juan decidió expandir sus negocios a nuevos sectores. Compró propiedades estratégicas, abrió sucursales de su empresa y estableció relaciones con clientes de alto nivel. Cada movimiento estaba calculado para asegurar que su independencia y riqueza fueran definitivas. La disciplina y visión que había cultivado durante años le permitían anticipar los riesgos y tomar decisiones inteligentes que fortalecían su posición en el mercado. Su éxito empezaba a ser visible para todos, incluso para quienes alguna vez lo subestimaron. Laura, por su parte, enfrentaba un mundo laboral cada vez más competitivo y exigente. Los ascensos eran limitados, los sueldos no crecían al ritmo que esperaba y la presión de demostrar constantemente su valía empezaba a pasar factura. Comenzaba a darse cuenta de que su independencia profesional no era tan sólida como había imaginado. Por primera vez, sentía que el mundo que había construido no le ofrecía la libertad ni la seguridad que creía tener. Juan, en contraste, disfrutaba de la libertad que había construido con esfuerzo. Su imperio silencioso le daba control total sobre su tiempo, sus decisiones y su futuro. Cada proyecto exitoso le permitía crecer aún más y consolidar su posición en la industria. Mientras Laura luchaba por mantener su estatus, él avanzaba con pasos firmes hacia la cima, convirtiéndose en un ejemplo de lo que la perseverancia y la visión pueden lograr. La diferencia entre ambos se hacía cada vez más evidente. Juan había transformado su sacrificio en poder, libertad y riqueza. Laura, que alguna vez lo había dejado por considerarlo un peso, comenzaba a sentir los límites de su independencia. La vida empezaba a equilibrar la balanza de manera silenciosa, preparando un momento en que el hombre que ella subestimó se convertiría en alguien a quien tendría que respetar, quizá incluso servir. Con su empresa consolidada, Juan comenzó a explorar nuevas oportunidades de expansión internacional. Contrató a expertos, aprendió sobre mercados globales y fortaleció su red de contactos. Cada movimiento estratégico lo acercaba más a su objetivo de convertirse en un empresario influyente y millonario. Mientras Laura enfrentaba desafíos cada vez más difíciles en su trabajo, Juan se movía con libertad y seguridad, construyendo un futuro que ella nunca imaginó posible para él. Laura empezó a experimentar las consecuencias de sus decisiones. Su título y sus logros no le daban control total sobre su vida, ni le garantizaban el respeto que creía merecer. La independencia que había buscado se sentía limitada y frustrante. Mientras tanto, Juan, el hombre que ella había dejado atrás, avanzaba con paso firme hacia la cima, demostrando que la constancia, la visión y el sacrificio silencioso pueden superar incluso la aparente ventaja de quienes dependen solo de títulos o educación. Juan también comenzó a pensar en la etapa final de su plan. Algún día, su éxito no solo sería personal, sino que le permitiría enseñar una lección de vida a quienes alguna vez lo subestimaron. Sabía que Laura, al ver su ascenso, comprendería demasiado tarde el verdadero valor de un hombre que trabajó en silencio por amor y por su propio futuro. Cada decisión, cada inversión y cada paso calculado lo acercaban al momento en que el destino le mostraría su recompensa. Finalmente, Juan entendió que el éxito verdadero no llega de la noche a la mañana. Es fruto de años de sacrificio, disciplina y visión clara. Mientras Laura lidiaba con las limitaciones de su mundo profesional, él construía un imperio que cambiaría para siempre la dinámica entre ambos. Lo que comenzó como dolor y abandono se transformaba en poder y libertad. Juan estaba a punto de convertirse en alguien que no solo alcanzaría la riqueza, sino que enseñaría a Laura la lección que nunca olvidaría. Después de años de sacrificio, planificación y esfuerzo silencioso,
Juan finalmente alcanzó un nivel de riqueza y libertad que pocos podrían imaginar. Su empresa ya no era solo un negocio local. Se había convertido en un referente en su industria, con clientes importantes y proyectos que cruzaban fronteras. Cada decisión que había tomado desde los días de soledad y trabajo intenso ahora se transformaba en resultados tangibles y admiración de quienes antes lo habían ignorado. Su éxito era absoluto, y el hombre que una vez fue subestimado ahora estaba en la cima del poder. Laura, mientras tanto, empezaba a sentir la presión de su realidad profesional. Su título y sus años de esfuerzo académico la habían colocado en una posición respetable, pero limitada. Los ascensos eran escasos, los sueldos no reflejaban su esfuerzo y la rutina diaria la agobiaba. La independencia que había creído haber alcanzado se sentía insuficiente. Empezaba a notar que, aunque había triunfado académicamente, había subestimado a Juan, y la diferencia entre ambos se hacía cada vez más evidente. Juan decidió consolidar su imperio de manera estratégica. Compró edificios, invirtió en proyectos internacionales y diversificó sus negocios en sectores altamente rentables. Su visión y disciplina le permitieron crecer sin depender de nadie más. Cada inversión era un paso hacia la seguridad financiera definitiva y hacia la libertad que había soñado durante tantos años. La traición emocional de Laura, que en su momento lo hirió, ahora se transformaba en motivación silenciosa para continuar ascendiendo sin mirar atrás. Mientras Laura enfrentaba su rutina diaria, Juan empezaba a ser un nombre conocido en los círculos empresariales más importantes. Sus logros comenzaron a ser reconocidos en revistas, conferencias y reuniones de alto nivel. Cada éxito, cada contrato firmado y cada expansión exitosa reforzaban su confianza y demostraban que su visión y sacrificio habían rendido frutos. La vida le estaba mostrando que la perseverancia y la disciplina, silenciosa, tienen un valor que ningún título académico puede igualar. Laura comenzó a experimentar la frustración de estar atrapada en un mundo donde sus habilidades, aunque destacadas, no le daban control total. La presión de los superiores, los límites salariales y la competencia constante la hacían cuestionar sus decisiones. Por primera vez, se dio cuenta de que su vida profesional no era tan sólida como había imaginado y que su independencia tenía fronteras que ella nunca había anticipado. La diferencia con Juan era cada vez más visible y aunque todavía no lo enfrentaba, el arrepentimiento empezaba a germinar en su interior. Juan, consciente de su éxito y de la diferencia entre él y Laura, no buscaba humillarla. Su enfoque estaba en disfrutar la libertad y el reconocimiento que había construido con esfuerzo. Cada noche, mientras revisaba sus inversiones y planificaba nuevas expansiones, pensaba en lo lejos que había llegado desde aquel día en que ella lo dejó. La lección de vida que la vida le estaba enseñando a Laura comenzaba a tomar forma. Quien subestima a alguien que trabaja en silencio, tarde o temprano, se encuentra frente a la evidencia de su error. Con su imperio consolidado, Juan empezó a explorar nuevas oportunidades, siempre con la visión de crear un legado duradero. Su riqueza y posición le permitían no solo vivir con comodidad, sino también influir y tomar decisiones que afectaban el mercado y su comunidad. Cada movimiento estratégico fortalecía su imperio y aumentaba la brecha entre él y Laura, que aún lidiaba con la presión de su vida profesional sin el mismo control ni libertad que él disfrutaba. Laura, sin saberlo, estaba a punto de enfrentar un choque directo con la realidad. El hombre que alguna vez consideró un peso, ahora se había convertido en alguien con poder absoluto, alguien que podía decidir sobre oportunidades, carreras y negocios. La ambición y el orgullo que la habían llevado a dejarlo ahora la preparaban para una lección de humildad que no esperaba. La vida estaba a punto de equilibrar la balanza de manera silenciosa y definitiva. Juan, mientras continuaba creciendo, comenzó a planear nuevas expansiones que lo acercaban a un nivel de influencia donde él podría contratar y dirigir a cualquier persona, incluyendo a aquellos que una vez subestimaron su capacidad. Su imperio no solo era riqueza y poder,
Era control, libertad y la capacidad de demostrar con hechos que el sacrificio y la perseverancia silenciosa siempre rinden frutos. La diferencia entre él y Laura se hacía cada vez más clara, y el momento de la revelación estaba cerca. Finalmente, Juan entendió que la verdadera riqueza no era solo dinero, sino la capacidad de crear un mundo propio, donde él decidía las reglas. Mientras Laura luchaba por mantenerse a flote en su carrera profesional, Juan vivía la libertad y el éxito que siempre había soñado. El destino estaba preparando el encuentro que cambiaría la vida de ambos para siempre. El hombre que ella había dejado atrás se había convertido en su superior, su jefe y un ejemplo vivo de que subestimar a alguien puede tener consecuencias irreversibles. El imperio de Juan continuaba creciendo y su reputación como empresario serio y visionario se consolidaba cada día. Sus decisiones estratégicas lo habían colocado en un nivel que pocos podían alcanzar y su influencia comenzaba a extenderse más allá de su ciudad. Cada inversión exitosa reforzaba su poder y al mismo tiempo dejaba claro que el sacrificio y la disciplina silenciosa que había practicado durante años eran la verdadera clave del éxito. Laura, mientras tanto, enfrentaba un momento difícil en su carrera. Aunque era una profesional respetada, los ascensos eran limitados y la rutina la agotaba. Sus colegas parecían avanzar con más facilidad y la presión diaria la hacía cuestionar las decisiones que había tomado. La independencia que tanto valoraba se sentía cada vez más frágil y por primera vez comenzó a pensar en Juan y en lo mucho que él había trabajado para apoyarla. El arrepentimiento empezaba a asomar, aunque todavía no se atrevía a admitirlo. El destino quiso que sus caminos se cruzaran nuevamente cuando Laura necesitó apoyo para un proyecto que requería recursos externos. Por coincidencia, la empresa de Juan era la única capaz de ofrecer lo que ella necesitaba. Cuando lo vio, el impacto fue inmediato. El hombre que alguna vez había considerado un peso, ahora proyectaba autoridad, seguridad y éxito absoluto. La mirada de Juan, firme y serena, le hizo entender que los años habían cambiado radicalmente la dinámica entre ellos. Juan la recibió con cortesía, pero sin emoción excesiva. Sabía que el encuentro era inevitable, pero no había necesidad de dramatismo. Su objetivo nunca había sido humillarla. Él solo había seguido su camino. Sin embargo, la situación ahora le ofrecía una oportunidad silenciosa de demostrar que la constancia y la visión pueden superar cualquier obstáculo. Laura, por su parte, se encontraba atrapada entre la sorpresa y la vergüenza. Su orgullo y ambición la habían cegado, y ahora enfrentaba la realidad de que había subestimado al hombre que la apoyó en sus años más difíciles. El proyecto que Laura buscaba concretar dependía directamente de Juan. Sus decisiones eran ahora finales y determinantes, y ella debía acatar sus condiciones si quería avanzar. La sensación de vulnerabilidad la invadió. El poder que ella creía tener se desvanecía frente a la autoridad que Juan ejercía con naturalidad. Cada palabra, cada gesto y cada decisión de él le recordaban que había perdido el control sobre una situación que antes parecía manejable. Juan, consciente de la tensión, mantuvo la profesionalidad en todo momento. Su objetivo no era castigarla, sino demostrar de manera tácita que el esfuerzo, la paciencia y la visión estratégica son más poderosos que la educación sola. Laura, en silencio, empezó a comprender que su carrera y su independencia no serían suficientes para superar la diferencia que él había construido con años de sacrificio. Cada paso de Juan era una lección de vida que ella nunca olvidaría. A medida que avanzaban las negociaciones, Laura comenzó a notar detalles que antes había ignorado: la confianza de Juan, la eficiencia de su equipo y la solidez de sus decisiones. Todo reflejaba un crecimiento que ella nunca anticipó. Mientras trataba de mantener su dignidad, comprendía que la diferencia entre ambos no era solo económica, sino de visión, liderazgo y capacidad para crear su propio destino. La lección era clara. Aquel hombre que ella dejó atrás se había convertido en alguien que ella ahora debía respetar. El encuentro finalizó con un acuerdo firmado, pero el impacto emocional en Laura era profundo. La realidad de su posición frente a Juan la confrontaba con todo lo que había ignorado años atrás.
Su orgullo y ambición, que la habían llevado a separarse de él, ahora mostraban sus consecuencias. Juan, en cambio, sentía satisfacción silenciosa. Su camino de sacrificio, paciencia y esfuerzo había llegado a su culminación, y la vida le estaba devolviendo el reconocimiento implícito que nunca buscó en su momento. Laura comenzó a trabajar de manera indirecta para Juan, siguiendo sus instrucciones y adaptándose a la nueva dinámica. Cada tarea, cada proyecto y cada interacción le recordaban que la vida tiene formas inesperadas de equilibrar las injusticias. Juan, sin necesidad de palabras, le enseñaba la lección que la vida misma había preparado. Quien subestima el sacrificio y la visión de otros, tarde o temprano, se enfrenta a la realidad de su error. Finalmente, Juan comprendió que el momento que tanto había esperado había llegado. No necesitaba humillarla con palabras ni venganzas. Su éxito y liderazgo eran la prueba más clara de que la constancia, la visión y la disciplina silenciosa siempre triunfan. Laura, enfrentando la autoridad de aquel hombre que una vez consideró un peso, comenzaba a aprender la lección de humildad que nunca olvidaría. El destino había escrito su revancha silenciosa y la vida estaba a punto de enseñarle la lección final. Laura ya formaba parte del equipo de Juan, aunque no por elección propia. Cada día frente a él le recordaba que la vida había cambiado radicalmente y que el hombre que una vez consideró un peso ahora era su jefe y líder indiscutible. La autoridad que proyectaba Juan era innegable. Su presencia llenaba la sala y su mirada firme transmitía respeto y poder. Cada decisión tomada por él era una muestra de que su éxito no era casualidad, sino fruto de años de esfuerzo silencioso y visión estratégica. Desde el primer día, Laura notó la diferencia entre ella y Juan. Mientras él dictaba estrategias, tomaba decisiones y organizaba proyectos con facilidad. Ella se sentía limitada, siguiendo instrucciones y adaptándose a un ritmo que no podía controlar. Cada tarea, por pequeña que pareciera, era un recordatorio de que la independencia que ella había buscado y valorado no era comparable con la libertad que Juan había construido con su esfuerzo. Juan no buscaba humillarla, pero tampoco ocultaba su éxito. Cada logro de la empresa era evidente, y su liderazgo se manifestaba en cada aspecto del trabajo. Laura, obligada a colaborar y ejecutar sus indicaciones, empezaba a sentir la magnitud de la diferencia entre ambos. El hombre que ella había subestimado se había convertido en alguien capaz de crear oportunidades, riqueza y poder, y ahora ella era parte de ese mundo bajo sus reglas. La rutina laboral bajo Juan era estricta pero justa. Él sabía que Laura era competente y por eso le daba responsabilidades importantes, aunque siempre dentro de un marco que le recordaba quién estaba al mando. Cada proyecto exitoso le demostraba a Laura que la constancia, la disciplina y la visión superan incluso la educación más brillante. La lección era clara y, aunque dolorosa para su orgullo, era innegable. Juan había construido un mundo donde él decidía, y ella estaba obligada a respetarlo. Con cada día que pasaba, Laura comenzó a reflexionar sobre los años perdidos. Recordaba cómo él la había apoyado, trabajando incansablemente para que ella pudiera graduarse y construir un futuro. En aquel entonces, su ambición y orgullo la llevaron a dejarlo, creyendo que él no estaba a su nivel. Ahora, al ver su autoridad, su riqueza y su libertad, comprendía que había cometido un error que no podía deshacer. El arrepentimiento se mezclaba con la admiración, aunque todavía trataba de mantener la dignidad frente a él. Juan, por su parte, manejaba la situación con calma y profesionalismo. Nunca buscó venganza, pero sí disfrutaba del contraste entre aquel hombre que fue ignorado y el líder que se había convertido. Su objetivo no era humillarla con palabras, sino dejar que los hechos hablasen por sí mismos. La constancia, la disciplina y la visión silenciosa siempre superan la ingratitud y la arrogancia. Cada logro de su empresa era un recordatorio silencioso para Laura de lo que había perdido. Laura empezaba a comprender la magnitud de lo que Juan había logrado. Su empresa, su equipo, la eficiencia de su gestión y la influencia que ejercía eran impresionantes. Todo reflejaba años de trabajo silencioso, sacrificio y perseverancia. La comparación con su propio mundo laboral era inevitable.
Mientras ella luchaba con límites, estrés y jerarquías, Juan vivía la libertad que ella jamás había valorado ni reconocido. La lección se hacía cada vez más evidente. Cada proyecto que Laura ejecutaba bajo la supervisión de Juan era un recordatorio constante de su posición. Ella debía adaptarse, aprender y reconocer la autoridad que él ejercía. La vida le estaba mostrando de manera directa y práctica que subestimar a alguien que trabaja en silencio puede traer consecuencias inesperadas y humillantes. Juan no necesitaba palabras para enseñar. Su poder, su éxito y su liderazgo eran la lección más clara. A medida que pasaban las semanas, Laura empezó a cambiar su actitud. La frustración inicial se transformó en respeto, aunque mezclado con cierta humillación silenciosa. Comprendía que su independencia profesional era limitada frente al imperio que Juan había construido con esfuerzo propio. Cada día frente a él le recordaba que la vida es sabia y que las decisiones impulsivas y el orgullo pueden traer consecuencias que nadie puede evitar. Finalmente, Juan entendió que el momento de la lección estaba completo. Laura estaba frente a él, trabajando bajo sus reglas, admirando su liderazgo y enfrentando la realidad de su error. La vida le había dado la oportunidad de demostrar, sin palabras, que la disciplina, la perseverancia y la visión silenciosa siempre triunfan. El hombre que una vez fue dejado atrás, ahora estaba en la cima, y Laura aprendía finalmente que subestimar a alguien nunca es una opción segura. Juan ya no era el hombre que Laura había conocido años atrás. Su imperio estaba consolidado, su nombre era respetado y su influencia se sentía en cada rincón de su industria. Cada proyecto exitoso, cada inversión acertada y cada decisión estratégica eran testimonio del sacrificio y la disciplina que había mantenido mientras apoyaba a Laura sin pedir nada a cambio. El hombre que ella había considerado un peso, ahora era un gigante frente a sus propios ojos. Laura, por su parte, sentía el peso de sus decisiones pasadas. Su título de doctora la había llevado lejos, pero nunca la preparó para enfrentarse a alguien que había transformado su vida con esfuerzo y visión. Ahora, trabajando bajo la autoridad de Juan, comprendía que su ambición y orgullo la habían cegado, y que había perdido la oportunidad de compartir la verdadera grandeza de un hombre que siempre creyó en ella y en sí mismo. Cada día frente a Juan era un recordatorio de su nueva posición. Laura ejecutaba instrucciones, aprendía a adaptarse y enfrentaba la realidad de que la vida no siempre recompensa solo el talento académico o los logros personales, sino también la constancia, la disciplina y la visión. La lección que Juan transmitía no estaba en palabras, sino en hechos. Él había logrado todo por sí mismo, y ahora ella dependía de sus decisiones. Juan, consciente de la transformación de Laura, nunca buscó humillarla, pero sí dejar que los hechos hablaran por sí mismos. Cada proyecto que lideraba, cada reunión que dirigía y cada inversión que aprobaba era una prueba tangible de que la constancia silenciosa puede superar incluso la ingratitud más profunda. Laura, obligada a respetar su autoridad, comenzaba a internalizar la lección que la vida le había preparado con tanto cuidado. Con el tiempo, Laura empezó a demostrar respeto y admiración por Juan. Comprendía que su éxito no era casualidad, sino el resultado de años de sacrificio y visión. Cada interacción con él era un recordatorio de que la vida recompensa a quienes perseveran en silencio y construyen su camino sin depender de otros. La humillación inicial se transformaba lentamente en reconocimiento y aprendizaje. Juan, al ver el cambio en Laura, se dio cuenta de que la lección había sido impartida con éxito. No necesitaba palabras de reproche ni actos de venganza. Su propia grandeza y liderazgo eran suficientes para enseñar la importancia de valorar a quienes trabajan en silencio por un futuro mejor. La vida había equilibrado la balanza de manera justa y definitiva. Laura comenzó a aplicar todo lo que aprendía indirectamente de Juan en su trabajo. Su actitud cambió, y aunque ahora respetaba la autoridad de alguien que una vez subestimó, también entendía la importancia de la disciplina, la visión y el sacrificio. Cada día frente a él, reforzaba la lección que nunca olvidaría. La grandeza no se mide solo por títulos ni logros académicos, sino por la capacidad de construir un futuro propio con esfuerzo y constancia.
Juan, satisfecho con su posición y con el aprendizaje que Laura estaba experimentando, siguió expandiendo su imperio. Cada proyecto exitoso era una confirmación de que su sacrificio durante los años de soledad y esfuerzo silencioso había sido recompensado. La vida le había dado la oportunidad de demostrar que un hombre decidido puede superar cualquier obstáculo, incluso la ingratitud de quienes una vez lo subestimaron. Laura finalmente entendió la magnitud de su error. El hombre que ayudó a construir su futuro se había convertido en su jefe y referente, y ella estaba obligada a respetarlo. La lección de vida estaba clara. Nunca subestimes a quien trabaja en silencio, persevera y cree en su visión. La gratitud y el respeto reemplazaron el orgullo y la arrogancia, y con cada día aprendía la importancia de valorar verdaderamente a las personas que están a tu lado. La historia de Juan y Laura termina como un ejemplo vivo de lección de vida. El sacrificio, la constancia y la visión silenciosa pueden superar la ingratitud y el orgullo. Juan alcanzó la cima por sí mismo y Laura aprendió que la grandeza no se regala, se construye. La vida, con justicia silenciosa, equilibró la balanza de manera definitiva, dejando claro que los sueños, la disciplina y la perseverancia son la verdadera llave del éxito. Si quieres seguir viendo historias impactantes como esta, aprender lecciones de vida y descubrir cómo el esfuerzo, la perseverancia y la visión pueden cambiar tu destino, suscríbete a nuestro canal de YouTube. No olvides darle like al video y activar la campanita para no perderte ninguna historia inspiradora. Tu futuro empieza hoy y cada historia puede enseñarte algo valioso.